Esa noche, 5 hombres llegaron al rancho con una soga. No venían a hablar, no venían a negociar, venían a colgar a un muchacho de 17 años, y lo habrían logrado, si no hubiera sido por la bestia. Pero antes de contarte lo que pasó esa noche, necesito que sepas algo. Necesito que entiendas quién era ese muchacho, porque si no sabes de dónde venía, no vas a entender por qué lo que hizo ese caballo importa tanto. Y si no entiendes eso, esta historia es solo otra historia, y no lo es. Emiliano Cisneros nació en un martes de noviembre en un hospital del municipio de Teocaltiche, en los límites entre Jalisco y Zacatecas, donde el suelo es seco y el viento siempre llega antes que la lluvia. Su madre tenía 19 años cuando lo tuvo. Era una muchacha llamada Remedios, que trabajaba en la cocina de una fonda y que había llegado sola al hospital sin nadie que la acompañara. Emiliano llegó al mundo a las 3 de la mañana, llorando con fuerza, con los pulmones abiertos y las manos apretadas en puños, como si desde el primer segundo supiera que la vida iba a exigirle pelea. Su madre lo cargó 3 días. Al cuarto, cuando la enfermera fue a llevarle el desayuno, la cama estaba vacía. Remedios se había ido, sin dejar nombre, sin dejar dirección, sin dejar nada salvo al bebé en la cunita de metal junto a la ventana, con una cobijita azul que alguien del hospital le había dado y un papel doblado debajo de la almohada. El papel decía una sola cosa: se llama Emiliano, cuídenlo. Y eso fue todo. Eso fue lo único que su madre le dejó en la vida. Un nombre y una petición que nadie cumplió del todo. Emiliano creció en el sistema de casas hogar del Estado, primero en Teocaltiche, luego en Lagos de Moreno, cuando la primera casa cerró por falta de recursos, luego en Guadalajara, cuando lo transfirieron a los 12 años porque en Lagos ya no había espacio. 3 casas hogar en 12 años. 3 lugares donde aprendió la misma lección de maneras distintas. Que nadie se queda. En la primera casa había una señora que se llamaba Doña Esperanza, que le enseñó a rezar antes de dormir y que le daba un vaso de leche caliente cuando tenía pesadillas. Emiliano tenía 6 años cuando Doña Esperanza se jubiló y una señora más joven llegó a ocupar su lugar. La nueva señora no era mala. Simplemente no era Doña Esperanza. En la segunda casa había un muchacho 2 años mayor que él que se llamaba Germán y que lo había tomado bajo su protección desde el primer día. Le enseñó a jugar dominó, a pelar mangos con una mano sola, a no llorar cuando los otros niños se metían con él, porque llorar solo daba más munición. Emiliano tenía 10 años cuando Germán fue adoptado por una familia de Aguascalientes. Se abrazaron en la puerta. Germán le prometió que iban a hablar por teléfono. Nunca llamó, no porque fuera mal amigo, sino porque la vida nueva se lo tragó entero, como le pasa a todos cuando finalmente encuentran un lugar donde quedarse. En la tercera casa, en Guadalajara, Emiliano ya no intentó conectarse con nadie, no porque fuera hosco o difícil, sino porque había aprendido algo que los niños no deberían aprender tan jóvenes, que encariñarse cuesta, y que el precio siempre llega. Así que Emiliano a los 12, a los 13, a los 14 años, era un muchacho callado que hacía todo lo que le pedían, que nunca daba problemas, que sacaba sus tareas a tiempo y que pasaba las tardes libre, sentado en el patio trasero de la casa hogar, mirando el cielo con una expresión que los trabajadores sociales describían en sus informes como serena, pero que en realidad era otra cosa. Era la expresión de alguien que había aprendido a no esperar nada de nadie.
A los 15, la Casa Hogar de Guadalajara tuvo una crisis de financiamiento. Empezaron las conversaciones sobre fusiones, traslados, reducciones de personal. Los niños mayores, los que ya tenían 15, 16 años, los que estaban cerca de la mayoría de edad, eran los primeros en ser transferidos o dejados salir. Emiliano tenía 15 cuando el director lo llamó a su oficina y le explicó la situación con esa amabilidad cuidadosa que tienen las personas cuando te dan una mala noticia que ellos mismos no quieren dar. Le dijeron que había una opción: un rancho en los límites de Jalisco con Zacatecas, un lugar llamado La Cañada. Buscaba un mozo joven, trabajo de campo, techo, comida y un pequeño sueldo. El dueño era conocido de alguien del sistema. No era adopción, no era familia, era trabajo. Emiliano dijo que sí antes de que el director terminara de hablar. No porque fuera ingenuo, sino porque entendía perfectamente lo que le estaban diciendo entre líneas, que ya no había lugar para él ahí, que era tiempo de irse. Empacó lo poco que tenía en la misma mochila de lona con la que había llegado 3 años antes. Una muda de ropa extra, un libro de cuentos que le había dado doña Esperanza antes de que se fuera y que llevaba 5 años sin abrir, y una foto pequeña y borrosa que alguien le había dado en la segunda casa diciéndole que era de su madre. No sabía si era verdad. Nunca tuvo manera de comprobarlo, pero la cargaba. El director lo llevó en su carro hasta la carretera y lo dejó en la parada del camión con un sobre con dinero para el pasaje y la dirección del rancho escrita en un papel. Se dieron la mano. El director dijo que si necesitaba algo que llamara. Emiliano dijo que sí, gracias, y se quedó parado en la orilla de la carretera viendo el carro alejarse, con su mochila en los hombros y ese cielo enorme de Jalisco encima de él, sin saber bien qué sentir, porque había aprendido a no sentir mucho cuando las cosas terminaban. Solo había aprendido a seguir caminando. El camión llegó 40 minutos después. Emiliano subió y se fue al único lugar que lo esperaba. El rancho La Cañada era más grande de lo que había imaginado. Cientos de hectáreas de tierra seca, con manchones de encino en las lomas, corrales de madera y hierro forjado, establos largos con techo de lámina, una casa principal de 2 pisos con paredes de piedra y ventanas con rejas que miraban hacia el llano como ojos que nunca cerraban. El capataz que lo recibió se llamaba Aurelio Rentería. 40 y tantos años, complexión de toro, manos como palas, voz que no subía mucho, pero que cuando hablaba la gente escuchaba. No fue amable ni grosero. Fue práctico. Le mostró el cuarto donde iba a dormir, un cuarto pequeño con 2 catres al fondo del establo de los caballos de trabajo que compartía con otro mozo llamado Cuco, que tenía 20 años, y un tatuaje en el cuello que nunca explicó. Le mostró la cocina comunitaria, donde los peones desayunaban a las 5:30 de la mañana y cenaban a las 7 de la noche, y le mostró sus responsabilidades: limpiar los establos, dar agua y forraje, reportar cualquier animal enfermo, ayudar donde le dijeran. Luego lo llevó al último establo del fondo, el que estaba un poco separado de los demás, y se detuvo en la puerta. Adentro había un caballo negro que levantó la cabeza cuando escuchó pasos y se pegó al fondo del establo con las orejas echadas hacia atrás. Aurelio dijo que ese establo había que limpiarlo también, pero que lo dejara para cuando él estuviera cerca. Que ese animal no era como los otros, que había mandado a 3 hombres al hospital y a uno de ellos le había roto 2 costillas y una muñeca.
Emiliano miró al caballo desde la puerta. El caballo lo miró de vuelta. Aurelio dijo que no se le ocurriera entrar solo, y se fue. Emiliano se quedó parado en la puerta del establo un momento más, mirando al animal. El caballo era enorme, negro azabache, sin una sola marca de otro color, salvo una cicatriz larga y gruesa en el costado derecho que cruzaba desde el hombro hasta casi la panza. Tenía los ojos abiertos y fijos en el muchacho, los hollares apenas moviéndose, el cuerpo tenso como un resorte que llevara mucho tiempo comprimido. No era la mirada de un animal loco, era la mirada de algo que había aprendido a esperar lo peor de cada persona que se asomaba a su puerta. Emiliano lo entendió de inmediato, porque era exactamente la misma mirada que él ponía cada vez que llegaba a un lugar nuevo. Cerró la puerta del establo sin decir nada y se fue a empezar su trabajo. Los primeros días en la cañada fueron lo que eran: trabajo duro desde antes del amanecer, limpiar, cargar, reparar, arrear. El cuerpo que protesta las primeras semanas hasta que se acostumbra. Las manos que se ampollaban y se curaban y se volvían a ampollar hasta que se callecían del todo. Cuco resultó ser mejor compañero de lo que parecía. No hablaba mucho, pero compartía la comida cuando sobraba y no metía los pies en los problemas ajenos. En el rancho era lo mejor que podías pedir en un compañero de cuarto. Los otros peones lo trataban bien, con esa amabilidad neutral que tienen los hombres de campo con los nuevos. No fría ni cálida, solo práctica. Ya verían qué tipo de muchacho resultaba ser. Emiliano trabajaba bien y callado, que es la combinación que más gusta en un rancho. Pero cada tarde, cuando terminaba sus obligaciones con los otros caballos, se paraba unos minutos frente al establo del fondo. Solo unos minutos, sin entrar, solo mirando desde la puerta. El primer día, el caballo se pegó al fondo y no se movió. El segundo, igual. El tercero, Emiliano se agachó y se sentó en el suelo justo afuera de la puerta, con la espalda en la pared de madera y las piernas cruzadas. No dijo nada, no hizo nada, solo estuvo ahí. El caballo lo observó desde el fondo con esa tensión calculada. 5 minutos después, Emiliano se levantó y se fue a cenar. Al día siguiente hizo lo mismo, y al otro. A la cuarta tarde, Aurelio lo encontró sentado ahí y le preguntó qué estaba haciendo. Emiliano dijo que nada, solo descansando. Aurelio lo miró un momento y se fue sin decir más. A la semana, Emiliano empezó a hablar. No le decía cosas importantes, no le contaba su vida ni le hacía promesas. Le decía lo que veía, que el cielo estaba nublado, que había habido viento en la mañana, que el arroz de la cena había estado bueno. Cosas sin importancia. El tono era lo que importaba. Bajo, parejo, sin sobresaltos. La voz de alguien que no quiere nada, que no pide nada, que solo está ahí. A los 10 días, el caballo se acercó un paso hacia la puerta. Solo uno. Pero fue un paso. Emiliano no lo celebró. No cambió su postura ni su tono. Siguió hablando de las nubes y del viento, como si el paso no hubiera pasado. Eso fue exactamente lo correcto, porque lo que el caballo había estado midiendo todo ese tiempo no era si el muchacho era fuerte, o era manso, o era buena persona. Lo que medía era si Emiliano iba a cambiar cuando las cosas cambiaran, si la calma era real o era actuación. Y no cambió. A las 2 semanas, Emiliano abrió la puerta del establo por primera vez y entró, despacio, sin prisa, con la misma voz de siempre hablando de cosas sin importancia. El caballo se tensó, resopló,
Golpeó el suelo una vez con la pata delantera. Emiliano se detuvo a 3 metros y se sentó en el suelo dentro del establo. El caballo lo miró. Emiliano siguió hablando. El caballo no se movió, pero dejó de golpear el suelo. 5 minutos, 10, 15. Emiliano se levantó, le dijo buenas noches y salió. Eso fue todo. Al día siguiente volvió y se sentó 2 metros más cerca. Al siguiente, a 1,5 metros. A los 3 semanas de haber llegado al rancho, Emiliano puso la mano en el cuello del caballo por primera vez. Y el caballo se quedó completamente quieto. No relajado, todavía no, pero quieto. Como quien decide darle una oportunidad a algo que todavía no entiende bien. Esa noche, Emiliano se acostó en su catre y miró el techo de lámina del cuarto durante un buen rato antes de dormirse. Hacía mucho tiempo que no se sentía así después de un día de trabajo. No feliz exactamente. Algo más específico que eso. Sentía que algo había empezado. 2 semanas después, el patrón mandó llamar a Emiliano. La oficina de Rodolfo Garza estaba en la planta baja de la casa principal, con una ventana que daba hacia los corrales y que él usaba para ver sin que lo vieran. Era una habitación que olía a cuero y a cigarro, y a ese tipo de riqueza vieja que no necesita demostrarse porque lleva demasiado tiempo ahí. Garza tenía 54 años cuando Emiliano entró a su oficina. Era un hombre que había heredado tierra y la había triplicado en 30 años, no por ser visionario ni generoso, sino por ser constante y por no tener empacho en hacer lo que había que hacer cuando había que hacerlo. No era cruel por naturaleza, decían los que lo conocían. Era pragmático hasta los huesos, lo que significaba que nunca hacía nada sin calcular qué sacaba de ello. Emiliano se paró frente a su escritorio, con el sombrero en la mano, como correspondía. Garza lo miró un momento sin decir nada, con esa calma de los que están acostumbrados a que los demás esperen. Luego le dijo que lo había estado observando, que había visto lo que estaba haciendo con el semental, que le parecía interesante. Y entonces le hizo una propuesta. Si Emiliano lograba preparar al caballo para correr, participarían en las carreras del Llano Grande los domingos. Si el caballo ganaba, Emiliano recibiría el 10% de lo que Garza apostara y ganara. Si perdían, no pasaba nada. Se lo tomaban como práctica. Emiliano preguntó si tenía libertad para trabajar con el caballo a su manera. Garza dijo que sí. Emiliano dijo que bueno. Lo que nadie le explicó. Lo que nadie creyó necesario decirle a un mozo de 17 años que no tenía más historia que una mochila vieja y un papel que decía, cuídenlo. Fue lo que pasaba si las cosas salían mal. Eso Garza no lo dijo, porque para él era tan obvio que ni siquiera era necesario mencionarlo. Los entrenamientos empezaron la semana siguiente. Emiliano no tenía experiencia formal como jinete. Lo que tenía era intuición, paciencia y esa capacidad específica de leer a los animales que algunos tienen de nacimiento y que no se puede enseñar en ninguna escuela. Al caballo, cuyo nombre oficial en los registros del rancho era Semental 4, pero que los peones llamaban El Moro desde antes de que llegara Emiliano, no lo obligó a nada en las primeras semanas. Lo sacaba al potrero del fondo antes del amanecer, cuando el rancho todavía dormía, y simplemente lo dejaba. Abría la puerta del corral y se sentaba en la cerca y esperaba. El Moro al principio no salía. Se quedaba en el umbral del corral mirando el potrero abierto como si no confiara en que la libertad fuera real. Emiliano lo entendía perfectamente. Al tercer día, el Moro dio 10 pasos hacia el potrero
y se detuvo. Al quinto, llegó hasta la mitad. Al octavo, trotó. No corrió. No estaba listo para correr. Trotó, con esa elegancia torpe de algo que está recordando cómo funciona su propio cuerpo después de mucho tiempo encerrado. Emiliano lo veía desde la cerca y no hacía nada. Solo lo dejaba. Los peones que pasaban por ahí a sus trabajos de la mañana se asomaban y movían la cabeza. No entendían qué tipo de entrenamiento era ese. No había látigo, no había espuelas, no había nada de lo que siempre habían visto hacer con caballos difíciles. Solo un muchacho flaco, sentado en una cerca, viendo a un caballo trotar en círculos. A la segunda semana, Emiliano empezó a caminar con él, no montado, a pie. Caminaba por el potrero, y el moro lo seguía, primero a 10 metros de distancia, luego a 5, luego a 2, hasta que empezaron a moverse como si fueran la misma cosa que hubiera decidido ir en la misma dirección. Cuco lo vio un mediodía y le dijo que eso era lo más raro que había visto en su vida. Emiliano le preguntó por qué. Cuco dijo que porque el caballo lo seguía a él, no al revés. Emiliano sonrió. Era la primera vez en semanas que alguien lo veía sonreír. A la tercera semana, Emiliano montó a el moro por primera vez. Sin silla, sin riendas. Solo se subió despacio desde la cerca del corral, un movimiento tan gradual y tan calmado que el moro apenas tuvo tiempo de entender qué estaba pasando antes de que ya hubiera pasado. El caballo se tensó, resopló. Dio 3 pasos cortos y rápidos hacia los lados. Emiliano no se agarró, no se apretó con las piernas. Se quedó quieto arriba, hablando en voz baja, con las manos abiertas sobre la crin. El moro se detuvo. Emiliano siguió hablando. 30 segundos después, el caballo dio un paso hacia adelante, luego otro, y así, a paso lento, dieron la primera vuelta al potrero juntos, con el sol apenas asomando por el filo del cerro y el rancho todavía dormido alrededor de ellos. Aurelio los vio desde lejos esa mañana y no dijo nada. Pero esa tarde le dijo a Garza que el muchacho podía tener algo. Las semanas siguientes fueron las mejores de la vida de Emiliano, no porque fueran fáciles. El trabajo seguía siendo duro y el trato de los peones seguía siendo el de siempre, cordial pero distante. No porque ganara más dinero, su sueldo no había cambiado, sino porque por primera vez en su vida algo lo esperaba. Cada mañana antes del amanecer, cuando se levantaba del catre y salía al frío del rancho con su taza de café, sabía que al fondo del establo había algo que estaba esperando escuchar sus pasos. Y cuando llegaba a la puerta y silbaba bajito 2 veces, el moro respondía desde adentro con ese resoplido específico que Emiliano ya sabía distinguir de los otros, el que significaba «ya llegaste». No lo analizaba mucho porque Emiliano no era hombre de analizar, era hombre de hacer. Pero de noche, cuando estaba acostado mirando el techo y escuchando la respiración pesada de Cuco en el otro catre, a veces pensaba en algo que nunca había tenido nombre hasta entonces. Pensaba en lo que se sentía saber que alguien te espera y que cuando llegas, algo en ese alguien cambia, se relaja, se abre, como si tu presencia fuera la señal de que el día puede empezar bien. Era una cosa pequeña, pero para alguien que había pasado 17 años sin tenerla, era la cosa más grande del mundo. El primer domingo de octubre, el moro corrió su primera carrera. El Llano Grande era un terreno plano y pelado a 10 kilómetros del rancho, donde los domingos se reunían los rancheros de 4 o 5 municipios para apostar, discutir y ver correr caballos.
No era un hipódromo, era una pista de tierra con 2 palcos de madera a los lados y una línea de cal marcando la meta. Pero el dinero que circulaba ahí era real. Y las reputaciones que se ganaban y se perdían también. Garza llegó en su camioneta con el Moro en el remolque y Emiliano en el asiento del copiloto, que era un lugar donde los mozos normalmente no se sentaban, pero Garza lo había puesto ahí sin explicación, y Emiliano no había preguntado por qué. Los rivales del día eran 3 caballos conocidos de municipios cercanos, caballos con nombre, con historial, con dueños que venían seguido a ese llano y que conocían cada metro de esa pista. Cuando bajaron a el Moro del remolque, algunos de los presentes se acercaron a verlo con la curiosidad natural de los que conocen de caballos. Lo miraron de arriba abajo, señalaron las patas, el cuello, la espalda. Uno de ellos dijo que era buen animal, pero que llevaba el nombre de Negro. Otro preguntó quién era el jinete. Garza señaló a Emiliano. El hombre lo miró al caballo, y no dijo nada, que en el mundo del Llano Grande era peor que decir cualquier cosa. Emiliano se preparó a su manera. Se paró junto a El Moro en el área de calentamiento, con la mano en el cuello del caballo, hablándole en voz baja durante 10 minutos. No de la carrera, no de ganar. Le habló de la mañana, del frío que había hecho al amanecer, de un pájaro que había visto en la rama del encino junto al corral esa misma mañana. El Moro escuchaba con las orejas hacia él. Luego Emiliano montó. La carrera fue a 400 metros. El Moro arrancó segundo del cajón, que era mejor de lo que Emiliano esperaba, dado que nunca había estado en un cajón de salida. A los 100 metros iba tercero. A los 200 había pasado al segundo lugar. A los 300, las patas del Moro empezaron a hacer algo que Emiliano había visto en el potrero, pero nunca a esta velocidad. Se estiraban, no más rápido, más largo, como si cada zancada fuera el doble de larga que la del caballo de adelante, sin ser el doble de rápida. Era algo que no se podía entrenar. O lo tenía el caballo o no lo tenía. El Moro lo tenía. Cruzó la meta primero, por 3 cuerpos. El Llano Grande no aplaudió exactamente. La gente no aplaude en esos lugares. Pero hubo un silencio específico después de la carrera, ese silencio de cuando algo que nadie esperaba resulta ser real, que Emiliano sintió más fuerte que cualquier aplauso. Garza cobró lo apostado con la calma de los que siempre esperan ganar. Le dio a Emiliano un billete doblado. El muchacho lo guardó sin contarlo. De regreso al rancho, Garza no dijo mucho, pero antes de bajarse de la camioneta, le dijo una cosa: que la semana siguiente iba a apostar más. Las siguientes 4 semanas, el Moro ganó 4 veces. Cada domingo, Garza apostaba más. Cada domingo, el Moro llegaba primero con Emiliano inclinado sobre su cuello, hablándole sin parar. Los dueños de los caballos perdedores empezaron a hacer preguntas. ¿Quién era ese caballo? ¿De dónde había salido ese jinete? ¿Por qué corría sin látigo? Emiliano recibió su 10% cada semana. Lo guardaba en un sobre que escondía debajo del colchón del catre. Nunca lo gastó en nada que no fuera necesario, no porque fuera avaro, sino porque no sabía muy bien para qué era. ¿Para qué guardaba ese dinero? ¿Qué futuro estaba construyendo con él? Nunca había tenido que pensar en esas cosas, porque nunca había tenido nada que guardar. Cuco le preguntó una noche qué iba a hacer con sus ahorros. Emiliano le dijo que no sabía. Cuco dijo que debería comprarse algo bonito, una chamarra,
unas botas de piel. Emiliano dijo que quizás, pero lo que pensó, aunque no lo dijo, fue algo diferente. Pensó que quizás algún día podría tener un pedazo de tierra, no un rancho grande, solo un pedazo de tierra donde hubiera un establo. Y en el establo, un caballo. Era la primera vez en su vida que pensaba en el futuro de esa manera, con algo concreto adentro. No como una fantasía vaga, sino como algo que podría existir si las cosas seguían yendo bien. Esa noche tardó en dormirse más que de costumbre, pero cuando se durmió, durmió bien. La sexta carrera llegó el primer domingo de diciembre, y con ella llegó Vendaval, un alazán de 4 años del rancho Los Pinos, en el norte del estado. Grande, musculoso, con un historial de 32 carreras y solo 4 derrotas. Su dueño era un hombre llamado Bernal Aguirre. 50 años, dinero viejo, voz que nunca subía porque nunca había necesitado levantar la voz para que la gente lo escuchara. Cuando bajaron a Vendaval del remolque en el Llano Grande ese domingo, hasta los que nunca habían visto al caballo reconocieron que estaban viendo algo especial. Era hermoso de esa manera específica en que son hermosos los caballos que han sido criados para una sola cosa y que esa cosa se nota en cada músculo y en cada movimiento. Garza lo vio llegar y su expresión no cambió, pero apostó más de lo que había apostado nunca. Emiliano se enteró del monto cuando ya estaban en el área de calentamiento, y Aurelio se lo dijo en voz baja, con esa cara de quien le da una noticia a alguien que no puede hacer nada con ella. El monto incluía tierras. Garza había apostado tierras. Emiliano miró a Aurelio, luego miró hacia donde estaba Garza, hablando con otros dueños, con esa tranquilidad suya de siempre. Luego miró a El Moro. El caballo lo miraba de vuelta. Emiliano puso la mano en su frente. Le dijo que no importaba lo que hubiera apostado el patrón. Que corrieran como siempre habían corrido. Que hicieran lo que sabían hacer. El Moro resopló. La carrera fue a 400 metros, como siempre. Los primeros 200 metros, el Moro iba primero. A los 250, Vendaval empezó a cerrar. A los 300, iban exactamente juntos, nariz con nariz, zancada con zancada. Y en el metro 320, sucedió una cosa pequeña, el tipo de cosa que no debería importar pero que a veces lo cambia todo. Una piedra, o un hoyo pequeño en el suelo, o un movimiento imperceptible del Moro que rompió el ritmo por una fracción de segundo. Emiliano lo sintió debajo de él, un traspié microscópico que nadie en los palcos probablemente vio, pero fue suficiente. En los últimos 80 metros, Vendaval abrió medio cuerpo de ventaja, cruzó la meta primero, por medio cuerpo. El Llano Grande se quedó callado un momento. Luego empezaron los comentarios. Garza cobró hacia adentro. No hizo un gesto. No cambió la expresión. Fue hasta donde estaba Bernal Aguirre. Le estrechó la mano. Dijeron algo que nadie alcanzó a escuchar. Y Garza se dio la vuelta y fue hacia donde estaba su camioneta. Pasó junto a Emiliano sin mirarlo. El regreso al rancho fue en silencio. Emiliano miraba por la ventana el campo oscureciéndose mientras el sol se iba y pensaba en esa piedra, o ese hoyo, o ese movimiento que no debió ser. En cómo las cosas más pequeñas a veces deciden las más grandes. No sabía todavía lo que esa derrota iba a costar. No lo supo hasta esa noche. Eran las 9 cuando Emiliano terminó de atender a El Moro en el establo. Le había limpiado las patas con más cuidado que nunca, buscando si había algo, una piedra encajada, una pequeña lesión que explicara el traspié. No encontró nada.
El moro estaba bien físicamente. Solo habían perdido. A veces pasa. Los caballos no son máquinas. Emiliano estaba agachado limpiando la última pata cuando escuchó el ruido afuera. Pasos. Varios. El sonido específico de hombres que caminan juntos con intención. Levantó la vista. En la puerta del establo estaba Aurelio. Detrás de él, 4 hombres que Emiliano no conocía bien, pero había visto en el rancho. Hombres del patrón. Y uno de ellos traía una soga en la mano. Aurelio no entró de inmediato. Se quedó en el umbral con esa expresión que tienen los hombres cuando hacen algo que saben que no está bien, pero que van a hacer de todas formas, porque alguien que manda más que su conciencia se los ordenó. Dijo que el patrón lo responsabilizaba, que había algo raro en cómo había corrido el moro ese día, que alguien había arreglado la carrera, que Bernal había pagado al jinete. Emiliano se puso de pie despacio. Sintió algo frío subirle por el estómago. No exactamente miedo, algo más antiguo que el miedo. El reconocimiento de que esto ya lo había vivido antes de alguna manera. No esto exactamente, pero esa sensación de que el lugar donde creías que estabas seguro resulta que nunca fue tuyo. Dijo que no era verdad, que había sido un traspié, que el moro había tropezado, que podían revisar al caballo si querían. Aurelio dijo que el patrón ya había decidido. Emiliano miró la soga en la mano del hombre que estaba detrás de Aurelio y entendió. Lo que pasó en los siguientes 3 minutos, Emiliano lo recordaría el resto de su vida con esa claridad extraña con la que se recuerdan las cosas que cambian todo. No fue un sonido lo que ocurrió primero, fue un movimiento. El moro, que había estado al fondo del establo durante toda la conversación, se movió, no de golpe, no como los animales cuando se asustan y salen disparados. Se movió con una lentitud deliberada, 1 paso, 2 pasos, 3, hasta quedar en el centro del establo. Entre Emiliano y la puerta, Aurelio se detuvo. Los 4 hombres detrás de él se detuvieron. El moro estaba de frente a ellos, con la cabeza baja, las orejas completamente hacia atrás, los hollares abiertos, el cuerpo tenso de una manera diferente a la tensión del miedo. Era la tensión de algo que había tomado una decisión y que estaba completamente seguro de ella. Uno de los hombres dijo que apartaran al caballo. Nadie se movió para hacerlo. Aurelio dio un paso hacia adelante. Fue lo único que necesitó el moro. Lo que ocurrió fue rápido y no fue rápido. Depende de desde dónde lo veas. El caballo no atacó como atacan los animales salvajes. No fue una embestida ciega. Fue algo más controlado que eso, más específico. Aurelio salió del establo más rápido de lo que había entrado. Con un corte en la mejilla, que no era profundo, pero que sangraba con esa insistencia de los cortes en la cara. El segundo hombre que intentó entrar salió antes de llegar a la mitad del establo. El tercero no llegó a entrar. Y los 2 que quedaban en la puerta miraron hacia adentro y vieron lo que había adentro y decidieron que la soga podía esperar. Porque lo que había adentro era el moro, plantado en el centro del establo, completamente inmóvil ahora, mirándolos con esos ojos negros y grandes que no parpadeaban. Y detrás de él, Emiliano, de pie, con la mano apoyada en el cuello del caballo. Los 5 hombres se miraron entre ellos. Ninguno habló. La soga seguía en la mano del 4.º hombre, enrollada e inútil. Pasaron quizás 2 minutos así. Y luego, sin que nadie diera una orden, sin que nadie dijera nada, los 5 hombres se fueron. Se escucharon los pasos alejarse, los caballos de fuera resoplando.
el ruido de la noche del rancho llenando el espacio que habían dejado. Emiliano esperó hasta que no escuchó nada más. Luego puso la frente en el cuello del moro, y el caballo dejó salir un resoplido largo y lento, como quien suelta algo que llevaba rato cargando. Estuvieron así un buen rato, los dos, en el centro del establo oscuro, sin decir nada porque no hacía falta decir nada. Emiliano no durmió esa noche, no de miedo. El miedo ya había pasado o se había transformado en otra cosa, sino porque sabía que lo que había pasado no había terminado. Que 5 hombres que vuelven a un patrón con las manos vacías y una historia de un caballo que los espantó no iban a quedarse así, y que él no podía seguir en ese rancho. A las 4 de la mañana, cuando el cielo todavía era completamente negro, Emiliano sacó su mochila de debajo del catre. Puso adentro su ropa, el libro de Doña Esperanza, el sobre con el dinero, la foto borrosa de la mujer que quizás era su madre. Cuco dormía en el otro catre. Emiliano lo miró un momento. No lo despertó, no porque no quisiera despedirse, sino porque las despedidas le habían costado toda la vida y había aprendido que a veces era más honesto simplemente irse. Fue al establo. Abrió la puerta despacio. El moro levantó la cabeza de inmediato. Estaba despierto, como si también hubiera estado esperando. Emiliano entró. Se paró frente a él. Puso las 2 manos en su cabeza, una a cada lado, y se quedó ahí un momento. El moro no se movió. Emiliano quiso decirle algo, pero no encontró las palabras correctas. Hay cosas que no tienen palabras correctas, o que las tienen, pero no sirven de nada porque lo que necesitan decirse ya se dijo de otras maneras, en silencio, en potrero, en la oscuridad de un establo a las 4 de la mañana. Lo que hizo fue ir al portón del corral exterior que conectaba con el campo abierto. Lo abrió, volvió al establo, abrió la puerta de la casilla del moro. El caballo salió despacio. Fue hacia el portón abierto. Se detuvo en el umbral con las patas en el borde, donde el piso de tierra del establo se convertía en el pasto oscuro del campo. Se dio la vuelta y miró a Emiliano. Emiliano levantó la mano. El moro resopló una vez, ese resoplido específico que ya sí, y echó a correr hacia el campo abierto, las patas golpeando la tierra húmeda de la madrugada, la crin volando, el cuerpo negro fundiéndose con la oscuridad hasta que Emiliano ya no pudo distinguirlo del campo y del cielo y de todo lo que había detrás. Se quedó parado en el portón abierto, escuchando los pasos hasta que no los escuchó más. Luego agarró su mochila y se fue por el otro lado. De Rodolfo Garza se supo tiempo después que Bernal Aguirre había cobrado las tierras apostadas sin prisa ni rencor, como quien cobra una deuda vieja, que el rancho La Cañada se había reducido a la mitad de lo que era, que Aurelio el capataz había dejado el trabajo 3 meses después. De los 4 hombres que fueron esa noche con la soga, ninguno volvió a hablar del asunto. De Emiliano, nadie del rancho supo a dónde fue. Hay quienes dicen que se fue al norte a buscar trabajo en los campos. Otros dicen que cruzó. Otros dicen que se quedó por la región trabajando en ranchos pequeños, de municipio en municipio, como había hecho siempre. Nadie sabe con certeza. Lo que sí se sabe, porque hay un hombre del ejido de San Marcos que lo jura todavía hoy, es que unos meses después de que todo esto ocurriera, vio a un caballo negro pastando solo en un potrero baldío cerca de la carretera. Grande, sano, con una cicatriz larga en el costado derecho que cruzaba desde el hombro hasta casi la panza, sin arnés, sin marca reciente, sin nada que dijera que pertenecía a alguien.
El hombre se detuvo en la orilla de la carretera a mirarlo un rato, y el caballo lo miró de vuelta con esos ojos oscuros que no parpadeaban. Luego se dio la vuelta y se metió al fondo del potrero como si la conversación hubiera terminado. El hombre siguió su camino. No supo el nombre del caballo, no supo su historia. Solo supo que había algo en esa mirada que no era la mirada de un animal perdido. Era la mirada de algo que sabía exactamente dónde estaba, que había elegido estar ahí, libre. Hay personas que pasan por el mundo sin dejar rastro, porque el mundo no les dio ninguna oportunidad de dejarlo. Emiliano Cisneros fue una de esas personas durante 17 años, sin nombre que importara a nadie, sin lugar que fuera suyo, sin alguien que lo esperara. Y luego encontró a un caballo negro en el fondo de un establo que también había aprendido a no esperar nada de nadie. Y los dos, sin que nadie se los pidiera, sin que nadie les explicara cómo, empezaron a confiar el uno en el otro, no de golpe, paso a paso, un día a la vez, como se construyen las únicas cosas que valen. Y cuando llegó la noche más oscura, ninguno de los dos tuvo que decidir nada. El caballo ya lo había decidido hace tiempo, porque hay vínculos que se forman en silencio que son más fuertes que cualquier soga. Y esa noche, 5 hombres lo descubrieron. Si esta historia te llegó hasta adentro, si en algún momento sentiste que la garganta se te apretaba o que algo en ti quería que las cosas hubieran salido diferente para ese muchacho, dale like a este video. No por mí, por Emiliano, por todos los que pasaron por el mundo sin que nadie los viera. Suscríbete a El Susurro del Rancho si todavía no lo has hecho. Aquí cada semana hay una historia nueva, de caballos que no son solo caballos, de personas que el mundo intentó olvidar, de esos vínculos que nadie puede explicar bien, pero que todos, si hemos tenido suerte, hemos sentido alguna vez. Activa la campanita, porque la próxima historia que viene es de una yegua que llevaba 3 años sin dejar que nadie se le acercara. Y el hombre que lo logró tardó 2 meses en entender que el problema no era la yegua, era él. Nos vemos pronto.